Ok, Eric, adelante. Buen día. Buenos días. Buenos días, doctor. Iniciando, pues vamos a hablar sobre lo que es endocardititis infecciosa. Lo vamos a dividir en dos partes. La segunda se va a continuar el día del viernes con lo que es tratamiento. Y como introducción tenemos que la endocarditis infecciosa pues es una enfermedad no solo que afecta al endocardio, sino que afecta a múltiples sistemas. Y esta va a ser el resultado de una infección. En la mayoría de las ocasiones va a ser de origen bacteriano y este va a afectar eh, principalmente lo que eso es la superficie endocárdica del corazón. Desde ya hace mucho tiempo pues ya se tenía establecido una teoría sobre lo que era endocarditis infecciosa. Desde 1885 Sir William Osler presentó una teoría unificadora donde pacientes susceptibles pues desarrollan crecimientos que él le denominó inicialmente de origen micótico y que era la transferencia a partes distantes y de microorganismos. Esto era lo que consideraba lo que era la teoría unificadora, que fue la primera que se propuso. Como epidemiología tenemos que es una enfermedad actualmente rara, pero es potencialmente mortal. La incidencia varía según los registros, pero se tiene que, de los que se tienen, desde 1.5 a 11.6 casos por cada 100,000 personas año. Sin tratamiento, pues sabemos que la mortalidad es muy alta y es uniforme y equivale a una cuarta parte de la población que contrae lo que es endocarditis infecciosa. Realmente la edad media en los registros que se tienen del Hospital Johns Hopkins, que eran antes de los 50, pues se tenía que la edad media era menor a 30 años. Actualmente, ya en época contemporánea, pues la población que es más susceptible y donde hay más incidencia de lo que es endocarditis infecciosa, pues tienen más de 50 años de edad. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos para lo que es una endocarditis infecciosa? Pues es casi cualquier tipo de enfermedad cardíaca de origen estructural. De hecho, pues hay una premisa donde que un endocardio sano pues realmente no contrae la enfermedad, sino que tiene que haber alguna lesión estructural o alguna anomalía que pues haga que sea un factor de riesgo importante para esto. Y de los que se tienen establecidos, pues la cardiopatía reumática pues es uno de los principales, aunque su incidencia ha disminuido en menos del 5%. En la corte de adultos que se tienen, donde se llevó un registro en 25 países, donde habían 2.781 pacientes que tenían endocarditis infecciosa, 20% de ellos pues tenían alguna válvula protésica y 7 de ellos tenían un dispositivo cardíaco. Esto es como un factor de riesgo para tener la enfermedad. Y dentro de este, de este registro, pues el 12% pues tenía alguna enfermedad congénita y alguna alteración también en la válvula mitral que sí condicionaba ello, que era la principal que se vio, pues era prolapso de ella en 7 a 30%. Y pues algunas lesiones degenerativas como un factor importante eran de 30 a 40% de los pacientes que tenían endocarditis infecciosa. Y pues como sabemos, pues algunas infecciones como es el VIH, pues nos da mayor riesgo de tener la enfermedad, el uso también de drogas inyectables y pues la recurrencia o la hospitalización, el hecho de tener un contacto médico también es un factor de riesgo. Y vemos que ya dentro de los que ya muy bien estudiados, pues la edad mayor a 60 años, el sexo masculino, pues igual es un factor que se pone de riesgo, alguna enfermedad estructural, prótesis valvulares, el antecedente de tener una endocarditis infecciosa, el uso de drogas intravenosas, el uso de lo que son hemodiálisis
los catéteres intravasculares, los dispositivos cardiovasculares, las infecciones en piel y alguna enfermedad periodontal que sí condiciona lo que es endocarditis infecciosa. En lo que es el aspecto microbiológico va a cambiar según el factor de riesgo que presente el paciente. Sin embargo, se considera que a grandes rasgos, pues los cocos gram positivos afectan en el 80-90% de las endocarditis infecciosas y son de las que mayor prevalencia tienen en esta enfermedad. Y pues algunos microorganismos sí se asocian a lo que es la atención médica. Entre ellos pues están el Staph aureus y los estafilococos coagulasa negativos. Y, y muchos de ellos pues que son coagulasa negativos pueden colonizar la piel y así poder colonizar lo que son las líneas y dispositivos que se tienen, como son los marcapasos, los catéteres centrales, entre otros. Y los que han disminuido mucho su medida de lo que es la endocarditis infecciosa, pues son los estreptococos del grupo Viridae, aunque pues en países de muy bajos ingresos, pues sí, todavía siguen siendo algo común en el aspecto microbiológico de lo que es endocarditis infecciosa. Los enterococos también son un grupo de los tres primeros que afectan y que son de los microorganismos que se aíslan en lo que es endocarditis infecciosa, y estos cada vez están más vinculados a lo que es el contacto de atención médica. Las bacterias ASEC, como son Haemophilus, Cardiobacterium, Enequela, Corrodens y Quinquela, pues estas en menor medida, pero con un porcentaje algo considerable, el 3% de los casos, pues sí afectan a lo que son o sí son prevalentes en lo que es endocarditis infecciosa, aunque realmente pues son de crecimiento lento y muchas veces muy difícil de aislar estos microorganismos. Otros relacionados a lo que son endocarditis de origen zoonótico, pues las causadas por Brucella, Klebsiella burnetii, Bartonella y Chlamydia psittaci. Y muchas relacionadas con ganado, con gatos, con aves. Las infecciones fúngicas son aún más raras y también, así como también las bacterias gram negativas. Pero estas sí se asocian y se ha visto que hay un número considerable que se contraen por medio de lo que es la atención médica o intrahospitalaria. Bueno, como vemos, en la mayoría de los países, ya hablando de lo que es la prevalencia de endocarditis infecciosa, pues la mayoría van a ser estreptococos, estafilococos, y en los países subdesarrollados, pues no ha disminuido lo que es el número de pacientes con estreptococo del grupo Viridians. Más o menos es uniforme esta relación. Y ya con el paso del tiempo, ya por edad, pues sí se ve que más o menos la misma prevalencia, aunque ya posteriormente pues van incrementando los estafilococos coagulasa negativos, que en algunas ocasiones pues sí son relacionados a la atención médica, y pues va disminuyendo bueno, más o menos se mantienen uniforme los estreptococos, que son los más prevalentes. En lo que es la microbiología de las bacterias ASEC, la más prevalente va a ser Haemophilus especies. Posteriormente le va a seguir haciendo Bacillus y posteriormente Cardiobacterium hominis en frecuencia. ¿Qué pasa cuando realmente no logramos desarrollar cultivos? Pues esto pasa en 10% de los casos de lo que son endocarditis infecciosa, y esto se debe principalmente a la utilización de antibióticos. Sin embargo, pues se dice que
muchas de estas bacterias, pues que nos salen con un cultivo negativo, muchas van a ser difíciles de aislar y ameritan otras técnicas que no son tan convencionales y que sí son más especializadas para la detección de ellas, como son las pruebas serológicas y PCR, ya sea sanguínea o a nivel valvular, para detectar lo que es la presencia del microorganismo. Hay muchos factores que influyen en lo que es un cultivo negativo. Uno de ellos, pues se mencionó el antibiótico, otro, pues el tipo de bacteria que son difíciles de aislar. Dentro de ellas, pues va a ser Coxella burnetii, Bartonella, Brucella y Tropifirema Whipple, que son de las más complejas de aislar. Sin embargo, pues sí se deben considerar los factores de riesgo ya específicos, como lo son el contacto con ganado, mataderos, que nos hacen pensar en el microorganismo patógeno, eh, el factor de riesgo como es la vivienda o el alcoholismo, que nos hace pensar y que ponen en riesgo para contraer Bartonella quintana, los viajes al extranjero, como son al Mediterráneo, o el consumo de lácteos para contraer lo que es brucela, y el contacto con gatos, que principalmente nos va a poner en riesgo para lo que es Bartonella. Rara vez resulta lo que es la infección ya sea por intravenosa, al menos que pues se considere que haya una alteración en la superficie de lo que es la válvula, que es lo que puede pasar primero. Esto se ve que en la superficie de lo que es endotelio del endocardio, pues puede tener ya sea la lesión, y la turbulencia misma del daño valvular puede hacer que la lesión ahí a nivel de endocardio pues sea un factor importante de riesgo. También las lesiones por catéteres o por electrodos pues, pueden condicionar a eh, que ahí migre lo que es la infección sobre esa superficie. Y pues incluso pues las inyecciones repetidas de partículas sólidas pueden dañar el endocardio y pueden condicionar un factor de riesgo importante para, para endocarditis. Entonces, lo primero que hay en una endocarditis infecciosa pues es el daño endotelial con formación de depósitos de fibrina, plaquetas. Va a haber posteriormente una edema intersticial, posteriormente va a haber una endocarditis trombótica no bacteriana, y posteriormente, después de todo este daño, en 24 horas va a haber una colonización bacteriana, y esto va a condicionar a que haya una generación de lo que son vegetaciones. Ya estas van a estar infectadas. Eh, Después de esta etapa de lo que es el daño endotelial y ya el establecimiento de lo que es la colonización bacteriana sobre esta superficie, va a haber una bacteriemia transitoria. Aunque pues para la colonización de lo que son el endocardio se desconoce cuántas bacterias, cuántas unidades formadoras de bacterias se necesitan para colonizar lo que es la superficie, pues en modelos que se han incluido, pues más o menos se tiene de 105 a 108 por mililitros para que haya una infección en el endocardio. Y un punto que sí se conoce importante, que el periodo de establecimiento de contacto con la superficie endocárdica debe ser un periodo prolongado. Aunque pues también aquí puede haber una bacteriemia aún de bajo grado, pues sí se puede considerar un factor de riesgo, sobre todo cuando hay un traumatismo a nivel de mucosas, cuando se hace procedimientos dentales, gastrointestinales, urológicos o de características ginecológicas. Hay varios mecanismos y varias bacterias que han desarrollado en su morfología, pues, características que les ayudan a estar sobre la superficie endocárdica. Dentro de los mecanismos que se han estudiado, pues es el contacto que tienen estas bacterias
para unirse a lo que es la fibronectina, la laminina y el colágeno. Tienen otros mecanismos de acción un poco más diferentes, que es ya sea uniéndose directamente a lo que son las células endoteliales y posteriormente internalizándose en ellas. Estos mecanismos pues se han establecido y que forman una característica importante principalmente en lo que es Staph aureus, y es una forma de que estas pues conllevan un riesgo de infección del endocardio. Y pues realmente sí hay una relación en lo que es la unión entre lo que es fibrinógeno y fibronectina. Esto principalmente se da en infecciones con Staph aureus, y que ambas pues ayudan a que formen adhesinas para que se una la bacteria a la superficie endocárdica. Y pues otros como los estreptococos que se inoculan de forma oral, pues es el dextrano que tienen en su pared celular y que forman un polisacárido extracelular complejo. Eso va a ser derivado de las bacterias y que permiten la unión a lo que es la superficie endocárdica. Posteriormente que ya se unió la bacteria a lo que es el endocardio, pues esta va a continuar con lo que es la agregación plaquetaria y pues lo que es la vegetación va a crecer y en sí va a evolucionar. Esto principalmente va a ser condicionado por la deposición de fibrina y plaquetas, posteriormente con la proliferación de bacterias dentro de esto. Y hay bacterias que tienen algunas características importantes, como son los Streptococcus sanguinis, que estas promueven la agregación de plaquetas, porque estas tienen antígenos, dos antígenos en su superficie que ayudan a ello. Staph aureus ayuda a la agregación plaquetaria por medio de lo que es el factor de von Willebrand, y esto también va a estar derivado de las plaquetas o inducido principalmente ya sea directamente por la bacteria por medio del receptor del factor de von Willebrand. Algunos plaquetas sí logran fagocitar lo que son los estafilococos circulantes, formar vacuolas de envoltura y se fusionan con gránulos alfa. También un mecanismo de protección pues también va a ser que las plaquetas van a impedir lo que es la proliferación bacteriana dentro de la vegetación por medio de, de ciertas proteínas que que impiden la liberación de esos complejos. Algunos microorganismos invasores, el endotelio, lo que es el monocito, pues sí interactúan de forma compleja con lo que es la superficie endocárdica y pueden promover mayor inflamación y mayor agregación plaquetaria, y además liberar quimiosinas inflamatorias que ayudan o que promueven la inflamación, como son la interleucina 6, interleucina 8 y el péptido quimiotáctico de monocitos. Esto ayuda principalmente a que estas células puedan unirse a la superficie, ayudan a que pues, se libere más tromboplastina tisular o factor tisular, y van a amplificar lo que son la cascada procoagulante, y posteriormente esta va a hacer que la vegetación vaya progresando. Otra característica importante pues es la formación de biofilm, que esta principalmente está en dispositivos o que son implantables a nivel cardíaco, y pues estas forman biopelículas que se adhieren o que son peridispositivos y que ayudan a la bacteria a colonizar, y que esto va a contribuir principalmente a lo que es la propagación por medio de este dispositivo. Aunque realmente no está establecida este mecanismo,
sí se considera un punto importante y que realmente se sigue estudiando. Bueno, dentro de lo que es la patogénesis, pues vemos que por medio de un acceso, pues se puede llevar la bacteria. Esta bacteria, pues se va a adherir a una superficie endotelial, endocárdica lesionada, donde posteriormente va a haber una persistencia bacteriana, posteriormente una proliferación y por último va a haber una diseminación hacia otros órganos. Hay muchas células que participan en la enfermedad, como son las bacterias, las células inflamatorias, las plaquetas que se activan para promover los depósitos ahí y incrementar lo que es la vegetación, y algunas proteínas como son el fibrinógeno, la fibrina, que también contribuyen a la adherencia bacteriana. ¿Cuáles son los factores inmunopatológicos que se conocen? Pues realmente participa mucho lo que es la inmunidad humoral y la celular. Y de los factores importantes que se consideran para la endocarditis infecciosa, pues son la hipergamaglobulinemia, esplenomegalia y la presencia de lo que son macrófagos en sangre periférica. Se ha visto que en pacientes con endocarditis infecciosa, pues sí se pueden producir anticuerpos opsónicos, anticuerpos aglutinantes, anticuerpos que fijan complemento, clorurinemias y anticuerpos que se dirigen contra proteínas de lo que son de lo que son las bacterias o también que alteran lo que es la superficie endocárdica. Vemos que pacientes que tienen factor reumatoide, pues sí logran desarrollar en aproximadamente la mitad de los que tienen endocarditis infecciosa, pues sí logran formar anticuerpos y estos suelen durar más de 6 semanas y se ha visto que disminuyen lo que es, estos disminuyen con lo que es los antibióticos que, que son susceptibles a las bacterias. También se ha visto que pues los anticuerpos antinucleares juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque pues realmente contribuyen a algunas manifestaciones y pues realmente se ha visto que algunas enfermedades como el lupus sí pueden condicionar una endocarditis no precisamente infecciosa. Se ha visto que también hay complejos inmunes y estos circulan en casi todos los pacientes con endocarditis infecciosa y muchos de estos pues sí están asociados a lo que son glomerulonefritis y también pueden causar manifestaciones periféricas como son las alteraciones asociadas a ello como son de Osler y las manchas de Roth. Lo que se ha encontrado también es que patológicamente pues sí hay una vasculitis local, principalmente cuando se ha aspirado los ganglios de Osler y esto pues puede simular lo que son fenómenos embólicos sépticos. Posteriormente ya la última etapa pues la liberación de lo que son estas vegetaciones hacia los sistemas y lo que principalmente va a producir pues va a ser isquemia en otras regiones. Esto va a ser por medio de va a ser obstructivo y va a privar de oxígeno a ciertos tejidos. Los que principalmente pues se tienen pues son eh, a nivel cerebrovascular, infartos de miocardio, riñón, vaso, mesenterio y piel, que son los principales que se ven afectados por émbolos sépticos. Y también cuando se liberan émbolos sépticos no solo pueden hacer embolias, sino que también pueden invadir otros tejidos y crear un ambiente para que haya abscesos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de lo que es la endocarditis infecciosa? Pues va a depender del grado que se tenga de ello, del grado de alteración valvular, que puede incluso destruirlo, del embolismo a donde se manifieste, que
incluso se puede manifestar a nivel de miocardio y puede manifestarse inicialmente como un infarto a miocardio. Algunas manifestaciones renales que principalmente van a ser embolias o la producción de abscesos o complejos inmunes que nos pueden dar una glomerulonefritis. A nivel neurovascular, pues estos pueden ser aneurismas de tipo micótico o alterar lo que es a nivel embólico la vasa vasorum y provocar alteraciones ahí neurológicas. Y también por medio de complejos inmunes pueden alterar lo que es la pared arterial y formar una vasculitis. Muchas veces pues sí se va a ver por la misma alteración de lo que son a nivel valvular, como van a provocar una ruptura, pueden dañar también el tabique interventricular o incluso el músculo papilar. Y pues las otras manifestaciones que podemos ver en piel, pues infartos cutáneos, ganglios de Osler y lesiones de Janeway. La principal manifestación de endocarditis infecciosa va a ser la fiebre. La segunda va a ser un nuevo soplo o una alteración en el que ya se tiene. Y la otra de las más frecuentes va a ser la hematuria. Vemos que muchas veces vamos a encontrar ya las manifestaciones muchas veces ya sistémicas, como son las presencias de embolia o infartos a nivel distal, como puede ser a nivel periférico, que es donde vemos en la imagen de la derecha hasta abajo, pues vemos ello. Incluso pues como infartos o como émbolos sépticos, que pueden ser de las manifestaciones y complicaciones importantes que se tienen en endocarditis infecciosa. Y los signos clásicos que siempre tenemos en cuenta, pues los nódulos de Osler, las lesiones de Janeway y las manchas de Roth, que son en muchas ocasiones por manifestaciones inmunitarias. Bueno, y esto es de lo que mencionamos que pone el Bramwell, que el hallazgo clínico más importante pues es la fiebre, posteriormente sí el soplo, luego el soplo nuevo, posteriormente el soplo cambiante, alguna anomalía neurológica central, esplenomegalia, petequias y hemorragia conjuntival también van de la mano. Algunas hemorragias en líneas funguales, lesiones de Janeway, nódulos de Osler y las lesiones retinianas o manchas de Roth que también se consideran importantes para el hallazgo de la enfermedad. El diagnóstico pues realmente requiere una combinación de lo que son datos clínicos, microbiológicos y de ecocardiografía. Y la prueba más importante de forma inicial van a ser los hemocultivos. Posteriormente, pues lo segundo que debemos de tener en cuenta y como piedra angular del diagnóstico va a ser lo que es el ecocardiograma. Y este se debe realizar en todos los pacientes con alta sospecha. Y esto que permite pues la visualización de lo que son de vegetaciones en muchos pacientes, aunque pues se tiene que la sensibilidad va a ser variable dependiendo del paciente que se tome en cuenta. Y muchas veces va a ayudar más en alteraciones más del lado derecho y más del lado de lo que son las válvulas tricúspide y la válvula pulmonar, que tienen un poco más es más rentable lo que es el ecocardiograma transtorácico. Aunque se dice que el ecocardiograma esofágico es más sensible, este se debe incluir principalmente para pacientes de alto riesgo, como son los pacientes en el contexto de válvulas protésicas. La ES en 2015, pues, junto con la AJA, pues sí abogan por la realización de la ecocardiografía para todos los pacientes que tengan una endocarditis infecciosa y solo, pues, realmente realizar lo que es un ecocardiograma transesofágico cuando es negativa, pero cuando hay mucha sospecha de endocarditis infecciosa. Y también esto nos va a ayudar para detectar algunas complicaciones valvulares, como son abscesos o fístulas. Sin embargo, pues siempre va a ser como prueba inicial, siempre y cuando el paciente sea candidato a ello. ¿Qué es candidato a ello? Que
Que no podamos obtener imágenes por medio del ecograma transtorácico adecuado para ello un paciente, por ejemplo, un paciente obeso o un paciente con una válvula protésica que nos es más difícil visualizar la vegetación. Y muchas veces, pues, podemos incluir a pacientes con una fase inicial de endocarditis, en los cuales, pues, sí se debe considerar repetir otra vez el ecocardiograma después de varios días, siempre y cuando, pues, haya una alta sospecha de endocarditis infecciosa. En válvula nativa, pues, siempre se va a preferir lo que es el transtorácico. Tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 90% para detectar lo que son vegetaciones. Aunque, pues, como ya se dijo, pues, si de esto se tiene en cuenta que realmente sale negativa la prueba, pero pues se tiene una alta sospecha, pues se deben incluir un ecocardiograma transesofágico y este tiene una sensibilidad de alrededor del 90%. Y si un ecocardiograma transesofágico, pues sí predice fuertemente la ausencia de la enfermedad, aunque pues si la sospecha clínica es alta, pues se debe repetir dentro de 7 a 10 días otra vez la prueba. Y tienen una mayor rentabilidad en pacientes con válvulas protésicas. Esta va a ser una sensibilidad un poco menor de 36 a 69% en lo que es en transtorácico en comparación con el transesofágico que realmente es un poco mayor. Las indicaciones precisas de lo que son el ecocardiograma transtorácico, pues la presencia de bacteremia, un soplo nuevo, fiebre, la presencia de fiebre con eventos embólicos y pues también nos sirve para la cuantificación de la severidad de la disfunción a nivel valvular, la sensibilidad y la especificidad que podemos ver en una transesofágico, que es más o menos de sensibilidad del 40 a 66% y especificidad del 94%, aunque pues esto baja y tiene limitantes en pacientes con válvulas protésicas y tiene una baja sensibilidad para lo que es la detección de abscesos, que aquí es más rentable lo que es el ecocardiograma transesofágico, principalmente para detectar pacientes que tienen dispositivos, que tienen pacientes que tienen mucha sospecha y que un ecocardiograma transtorácico nos dio negativo. Y pues para evaluar las complicaciones de lo que es la endocarditis. Tiene una sensibilidad del 90 al 100% y una sensibilidad del 90 al 100%. Aunque pues algunas alteraciones paravalvulares pues realmente no se pueden detectar tan fácilmente con ello. Para ello pues sí es mejor una prueba de imagen como es una imagen nuclear cardíaca, pues aquí sí nos puede ayudar para detectar ello. Y pues esta para la enfermedad pues realmente no tiene tanta utilidad, que es de un 40 al 100%, en especial el 71 al 100%. Una angiotac cardíaca pues realmente pues nos sirve más para cuando tenemos alguna sospecha, principalmente en pacientes que tienen algún dispositivo o pues realmente no se logra establecer un diagnóstico con un ecocardiograma transesofágico. Esta tiene una sensibilidad del 93 y una especificidad del 88%. ¿Cuáles son las razones por las cuales el ecocardiograma realmente nos da un negativo? Pues realmente que una vegetación sea pequeña, que haya una preexistencia de una lesión, por ejemplo, un colapso de la válvula mitral, una lesión que sea degenerativa, una válvula protésica, una localización atípica, que esta lesión pues no sea oscilante, que haya una reducción en la ecogenicidad, principalmente por alguna una válvula protésica, una calcificación importante de lo que es la válvula. Y cuando sí hay dificultad en diferenciar entre lo que son trombos, un prolapso de la cúspide de lo que son las válvulas, cambios a nivel
paravalvular, como son cambios mixomatosos, entre otras cosas. Y pues siempre lo que las guías pues siempre nos recomiendan de primera instancia un ecocardiograma torácico. Posteriormente pues lo que se recomienda cuando hay alta sospecha pues un ecocardiograma transesofágico. Y pues sí se recomienda lo que es repetir lo que es el ecocardiograma cuando se tiene alta sospecha de lo que es cuando se tiene alta sospecha y cuando podemos valorar alguna complicación de lo que es la endocarditis infecciosa. Entonces, pues el normograma que nos da bueno, el algoritmo que nos da lo que es la guía, pues inicialmente, pues en pacientes con sospecha, pues realizar un ecograma transtorácico. Cuando vemos que pues realmente no es diagnóstico, pues cuando tenemos una alteración valvular, cuando vemos que el ecograma transtorácico pues realmente es negativo, pero hay alta sospecha, pues sí se considera un ecograma transesofágico. Algunas serologías bueno, algunos aspectos que se consideran aparte de los cultivos, pues la serología, la histopatología, la PCR, la inmunohistología y pues el estudio de algunos genes, pues sí nos pueden detectar algunas bacterias que se mencionaron que realmente no se detectan por medio convencional, pues aquí sí está indicado el realizar algunos paraclínicos para detectar la presencia de bacterias atípicas. Vemos que cuando un cultivo pues nos da negativo, pues realmente pues una podemos repetir el cultivo y otra es utilizar los métodos menos convencionales como son la PCR, la presencia de anticuerpos y por último pues la detección de lo que son los genomas. Y los criterios que pues realmente se tienen y se toman en cuenta como aspecto importante y que guían el diagnóstico pues son los de Duke. Estos criterios pues constan de tres criterios, uno que es patológico, los criterios mayores y los criterios menores. Vemos que cuando hay la presencia de un criterio patológico realmente va a ser diagnóstico de la enfermedad. Cuando hay dos criterios mayores, pues igual va a ser diagnóstico. Y cuando hay uno mayor y tres menores, igual se tiene que este es positivo para endocarditis y 5 menores de igual forma. Vemos que un diagnóstico va a ser posible cuando hay un criterio mayor y un criterio menor y la presencia de 3 menores. ¿Cuáles son los criterios mayores? Pues realmente pues, se establece cuando hay un criterio histológico, un cultivo directo de lo que es la vegetación o el absceso intracardíaco, y cuando hay evidencia de lo que es la vegetación intracardíaca, que esto puede ser demostrado por histología. Los criterios mayores, pues los cultivos que son positivos, aunque pues sí pueden haber bacterias atípicas, que sí se recomienda que sean cultivos separados y que también sean consistentes igual, que sean más o menos de 12 horas de más o menos de separación, o que hayan 3 o más de 4 cultivos que sean más o menos separados por 1 hora. Y pues algunos de los que se consideran como Coxiella burnetii, pues realmente que tengan niveles de 1 sobre 800 de los anticuerpos que se miden en ello. Y por medio de imagen que se detecte lo que es la presencia de lo que es la vegetación, ya sea la vegetación o el absceso, o una nueva dehiscencia de lo que es la prótesis valvular, o un fenómeno que haya una nueva regurgitación sobre la válvula, pues también se debe considerar como un criterio mayor. Los criterios menores, pues realmente son los clínicos, que son fiebre, factores que predisponen, fenómenos vasculares, fenómenos inmunológicos y la presencia de la microbiología también se debe considerar como criterio menor. Y pues hasta ahí. Muy bien, Eric. Doctor Gilardo, doctor Vidal.
Todo tuyo los comentarios. Perdón, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, Buenos doctor. días. Pues puntualizar algunos datos importantes en relación a las características de la endocarditis en nuestro medio. Básicamente, lo referente al factor de riesgo relacionado con la enfermedad por inmunodeficiencia adquirida es excepcional en nuestros pacientes. No recuerdo de los por ahí de 140 casos que tenemos bien documentados, alguno que haya tenido ese tipo de problema. Tampoco es algo común que veamos usuarios de drogas intravenosas como un factor de riesgo en nuestra población. ¿Acaso un paciente hemos tenido oportunidad de ver? Probablemente en otros estratos sí sea algo común. Nuestros drogadictos son drogadictos pobres, no tienen para comprar jeringas o andar comprando drogas que se administren por esa vía. Un caso hemos visto nada más que yo recuerde. Aquí un asunto que me parece que es de mucha importancia también es que te faltó hablar de lo que es la profilaxis, ¿sí? Las guías son muy cuestionadas en los términos de que establecen que la profilaxis contra la endocarditis debe realizarse solamente en grupos de pacientes muy específicos, específicamente en pacientes que tienen prótesis intracardíacas o en pacientes que tienen cardiopatías congénitas que han sido corregidas o que no han recibido tratamiento definitivo. Y más aún en pacientes que tienen antecedentes previos de endocarditis. Es muy importante porque tenemos muchos problemas con el manejo por parte de los especialistas, sobre todo de salud dental, que no tienen mucha idea ni hacen mucho por enterarse, por documentarse de cómo manejar a sus pacientes. Si bien las guías de la Sociedad Europea de Cardiología limitan esos grupos de pacientes, pues en el paso del tiempo hemos tenido oportunidad de ver pacientes con cardiopatías congénitas, con flujos de alta velocidad, las CIBs, las PCAs, que son pacientes de riesgo para desarrollar endocarditis cuando tienen una bacteremia suficientemente significativa. Esas serían las dos aportaciones, que valdría la pena complementar eso porque sí es significativo para nosotros el tener datos referentes a quién tenemos que prevenir y cómo tenemos que hacer la profilaxis, ¿no? Sí, gracias, Gilardo. ¿Algún comentario, residentes? Sí, doctor. Pues bueno, yo creo que en general lo básico de la plática estuvo muy bien, abarcó mucho en cuanto a la fisiopatología, que es importante reconocer. Yo nada más agregaría pues que es importante tener en cuenta la mortalidad que puede llegar a tener la endocarditis infecciosa, si bien como se describe alrededor de 20-30%, pero puede llegar a ser tan mortal como hasta más de un 70% en pacientes o en grupos seleccionados que tengan un riesgo incrementado. Creo que es algo importante mencionar la presencia de fiebre y de un nuevo soplo, que es un dato que tenemos que explorar en los pacientes, pero bien también se ha documentado que puede existir la presencia de solo un nuevo soplo con ausencia de fiebre en pacientes de edad avanzada, en pacientes inmunocomprometidos, y eso obviamente pues hay que tenerlo en cuenta y no descartar la presencia de endocarditis en ese grupo de pacientes, la importancia de la exploración física y también del ecocardiograma, que bien no solo va a ser como un método diagnóstico, sino también va a ser como un método para el seguimiento de los pacientes que han recibido tratamiento. Y pues de igual manera el recordar el riesgo también que existe de desarrollar endocarditis en aquellos pacientes que fueron sometidos a la colocación de marcapasos. Si bien no es tan alto como en el resto de las situaciones que ha comentado Eric, pero bien existe un riesgo en este tipo de pacientes.
Sí, gracias, Miguel. Digo, todos lo saben, pero les recuerdo que el doctor Vidal ya lleva documentando casos y estudiando la endocarditis desde hace varios, perdón, desde hace muchos años. De hecho, no sé, Gildardo, si quieres el próximo viernes o el lunes, presentarnos algo de todo lo que has recabado. Con todo gusto, claro que sí. Como ustedes recuerdan, pues tenemos 3 tesis elaboradas de posgrado. A ver, sí, es la de Iván, la de Arturo Ortiz y ahora recientemente la de Jorge. Con datos muy interesantes que por angas o mangas no hemos podido tomar la batuta para poder hacer publicaciones, pero sí. Y sobre todo me gustaría que nos dieran oportunidad de unos minutos si es posible el lunes, de presentarles pues los videos, porque afortunadamente tenemos los videos de hace 20 años de VHS que los digitalizamos, pero ahora los más recientes de casos muy interesantes. Si me permiten, entonces yo el lunes preparo lo que sería la revisión de las tesis y la revisión de los casos para que haya oportunidad de visualizar imágenes. El diagnóstico de endocarditis por eco es muy operador dependiente, ¿sí? Entonces, hemos visto pacientes pues que los han catalogado con lo que ustedes quieran, enfermedad mixomatosa y cosas de ese tipo. Cuando se ha tenido oportunidad de hacer un poquito de experiencia, pues se puede documentar claramente que son otro tipo de situaciones, ¿no? Sí, muy bien, Gildardo. Muchas gracias. Entonces, el lunes el doctor Vidal, y para complementar entonces el viernes terminamos la exposición del tema. Eric, tenemos también pendiente qué artículo vamos a revisar mañana a las 12, residentes. Sí, Poncho, para que revisen eso. Y para decirle también al doctor Leiva que esté también con nosotros. Y pues nada más eso. ¿Ok? ¿Cómo siguió el paciente? Correcto, Gildardo, doctor. sí sabes que está un paciente que te habló en la madrugada de ayer. Sí, creo que es un paciente que veíamos nosotros en la consulta, que llegó por angina, o tuvo angina como a las 4 de la mañana. Sí, se puso bien bravo, fíjate. Le llegó están interesantes los. De hecho, Miguel Galicia, te encargo que pongas en unas diapositivas los electrocardiogramas, ¿no? Y la presentación del caso. Ahora que regresen el doctor Carrillo y perdón, los niños acá están, para todo grita. Sí, doctor. El doctor Carrillo y el doctor Leiva. Igual y podríamos hacer sesiones de los censos aquí por Teams, ¿verdad? Sí, sería interesante. Porque, por ejemplo, ya empezamos a tener poco a poco ahí pacientes, la paciente de la CIA amplia. Entonces nos ponemos de acuerdo con el doctor Carrillo y el doctor Leiva, la doctora Rubio, podemos invitar a ver si puede estar Carlos Escobedo, que también me dijo que quería que lo invitáramos para dar alguna clase. Edith está medio complicado que se conecte, pero bueno, pues a ver si gusta conectarse. Sobre todo los escritos y empezar a tener otra vez la exposición de casos clínicos, a lo mejor todos los días, pero sí lunes, miércoles y viernes. Correcto. Tener el censo, ¿verdad? Lo podemos hacer vía remoto también. También quiero comentarles que esta mañana, como a las 6 de la mañana, se comunicó conmigo un paciente que se llama Mateo Posadas. Él es un paciente que tiene 82 años. Lo vemos en la consulta externa porque tiene fibrilación atrial y está anticoagulado. Es un viejito así ya muy deteriorado por su edad y porque ha tenido evento vascular cerebral previo, pero más o menos independiente. Él tiene COVID, se hizo la prueba, pidió un día consulta en mi consultorio porque tenía disnea. Nosotros le estamos haciendo una placa de tórax a todos los pacientes que no vemos recientemente o pacientes de primera vez.
y entonces ya nos informaron que tenía neumonía bilateral. Ni lo vimos, lo mandamos a hacerse la prueba salió positiva, pero hoy se cayó y tiene una herida en la piel cabelluda, tiene una herida en la cabeza que estaba sangrando, entonces pues me preguntó que a dónde iba, pues yo le dije, pues vete al hospital. Ya me supongo que va a llegar a urgencias, pero el COVID tiene 7 días de haberse diagnosticado para que por ahí se informen o nos informamos al rato. Sí, perfecto. Ok, muy bien. Entonces, les encargamos el artículo. Sí, Eric se iba a encargar de hacer la presentación y grabación de video de la paciente de ayer. Ahí esta chica de la CIA amplia, que incluso el doctor Cerda ya dejó ahí la cantidad de cuánto tienen que pagar, pobre gente. Y los electrocardiogramas del paciente de ayer están muy interesantes, sí, para que hagas la presentación, Miguel Galicia, y la tengas lista y se la muestres al doctor también, al doctor Vidal. Digo, ¿y cómo siguió este muchacho? Ayer ya estaba más o menos bien en la tarde, pero ¿cómo siguió? Bien, doctor. Ya prácticamente asintomático, ya hizo lavado enzimático y en el electro donde tenía elevación ya en algunas zonas ya con necrosis, bueno, con ondas Q e isquemia subepicárdica. De hecho, por la noche se hipertensó, ya está con IECA y con eso mejoró y ya toda la noche la pasó muy, muy tranquilo. Ok, perfecto, entonces ahorita lo vemos. Nos vemos como en unos 30 minutos, jóvenes. De acuerdo. Gracias. Correcto, doctor. Dale, nos vemos al ratito, gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, hasta luego.